Bienvenidos a un nuevo programa de la Asociación La Cumbre, Diálogos MoniTV de la Asociación La Cumbre. Estamos realizando esta emisión desde la ciudad de Bogotá, el día previo al 2 de octubre, cuando se realizará el plebiscito nacional por la paz y la democracia en este país. Como son conocedores ustedes, amigos de la audiencia de Moniquirá, la Asociación La Cumbre, con este programa de diálogos, ha venido desarrollando una serie de entrevistas, de proyectos de vida, desarrollando diversos temas que nos han permitido comunicarnos con la población moniquireña. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, precisamente en un programa que esperamos cope su atención por la temática que vamos a desarrollar. Nos encontramos acá con el doctor Germán Ortiz Pérez. El doctor Germán Ortiz Pérez, a quien le presentamos un cordial saludo y quisiéramos que le contara a la audiencia moniquireña quién es el doctor Germán Ortiz Pérez. Por favor, y bienvenido a Diálogo MoniTV de la Asociación La Cumbre. Muy amable, apreciado Juvenal. Yo estoy muy contento. El aplauso, por favor. 3, 2, grabando. Yo soy, si cabe la expresión, soy boyacense de pura cepa, en el sentido de que mi padre Ludovico, los dos orígenes, santanderiano y boyacense. El padre de él y los abuelos Ortiz, que eran Ortiz Camacho, eran de Bolívar, Santander. Pero desde muy joven el abuelo se vinculó mucho a la provincia de Ricaurte, y fue así como en su juventud conoció a mi abuela de San José de Pare, de origen de Jesús María y de Vélez, que era Clementina Ortiz Camacho. Formaron esa familia, que fueron Ludovico, Francisco, que fue muy querido en Moniquirá, residente de allá, con sus hermanas Blanca, Josefina, María Herminia, que fueron institutrices, especialmente Josefina, muy querida en toda esa región, y las otras que nacieron en Vélez, como fueron María Luisa Ortiz, luego de Espinosa, y Elvia Ortiz de Castro, Aura María y Blanca. Entonces esa familia, mi abuelo era administrador de fincas, se trasladó a Moniquirá, a la hacienda de Novillero, y ahí nacieron Ludovico y otras dos de los hermanos. Francisco nació en San José de Pare. Papá se trasladó muy joven a Tunja, estuvo en el seminario, fue alumno distinguido en el seminario, e igualmente pasó y recibió su título de bachiller en el antiguo Colegio Rosario, el bachiller rosarista del antiguo Rosario. Luego se vinculó al periodismo. Supongo que en esa época no había escuela propiamente de periodismo. Se vinculó al periodismo y pasó a formar parte del grupo de La Linterna de Calibán, el ilustre periodista, abuelo de nuestro presidente de la República.
Trabajaron 10 años ahí en La Linterna en Tunja, un periódico fuerte, contestatario de la época, y en ese momento también participó en política, lo que lo trajo al Congreso de la República como representante de la Cámara en 1923. Luego, él posiblemente no siguió por ese rumbo, no le gustó ese rumbo, aunque siempre fue reconocido como un jefe de Boyacá, jefe político, pero decidió estudiar Derecho, y en esa época entonces también el Derecho lo trajo de nuevo a Boyacá, donde conoció a mi madre en Santa Rosa de Viterbo, siendo él fiscal y juez del Tribunal de Santa Rosa. Mi madre, de pura raigambre boyacense, por el lado Pérez, viene incluso, es tío tatarabuelo, el presidente Santiago Pérez Manosalva, del Olimpo Radical, y por el lado Reyes, ella era Paulina Pérez Reyes, es también bisnieta del general Reyes Patria, de la prócer de la independencia, y entonces unieron sus vidas y sale esa familia en que nacemos en diferentes partes de Boyacá. Jaime en Sogamoso, Jaime ingeniero civil, Clímaco lamentable y precozmente fallecido, abogado cuando ya había sido nombrado magistrado del Tribunal de Tunja. Y yo, que soy el tercero, y soy médico de la Universidad Javeriana, luego hice magíster en salud pública, en la Escuela de Salud Pública Panamericana en ese momento, de Medellín, bajo las direcciones del famoso colega salubrista injustamente sacrificado Héctor Abad Gómez y del profesor Guillermo Restrepo Chavarriaga, que fueron nuestros decanos. Ahí pues me sale ese afecto, ese aprecio por la salud pública, que he servido durante ya casi 60 años, y eso me llevó a trabajar en ese campo, en Boyacá, en fin, en el país, con diferentes cargos de salud pública. Bueno, estamos entonces encontrando una historia de vida supremamente interesante con el doctor Germán Ortiz Pérez, ¿no? Relación con Moniquirá, con la provincia de Vélez, con la provincia de Ricaurte, con las regiones de Boyacá, de Santa Rosa de Viterbo, una ciudad encantadora, además no solamente por sus paisajes, sino por su misma historia. Y ya el doctor Germán Ortiz Pérez nos estaba adelantando algo sobre la historia de su padre, el doctor Luis María Ortiz Muñoz, quien lo conocían más como Ludovico. Esa expresión de Ludovico, ¿cuál sería su origen? Porque revisando, doctor Germán, ahora por estas páginas del internet me encontré con una señora que se llama Ludovica, o sea, que ese nombre es real, ¿no? Carne y hueso, Sí, sí, sí. En las personas, ¿no? Sí. Pero el doctor Luis María Ortiz Muñoz lo llamaron y lo conocieron en todo el departamento y en muchas instancias de carácter social como Ludovico. ¿Cuál es su tesis que tiene sobre el origen de ese apelativo con el cual vivió tanto en compañía del doctor Luis María Ortiz Muñoz? Correcto, Juvenal. Yo pienso que algo tuvo que haber de influencia en algunos nombres ilustres italianos de la época,
de la historia de Italia, por ejemplo, Ludovico Sforza, el conde Ludovico Sforza, Ludovico Pío, que era prácticamente era un literato importante. Claro que hoy en día ese sí ya es posterior, pero también es ilustre. Ludovico Einaudi, que es un gran pianista. Creo que vive todavía, es un hombre mayor, pero creo que todavía funciona el nombre por allá en Italia. Sin embargo, dado el carácter calemburista de Ludovico, me parece a mí que pudo o también obrar en su decisión de ese, que fue su seudónimo de prensa, posiblemente el juego llevado al latín, que es ludus ludi, es la cosa juguetona. En las columnas de él, periodísticas, y su chispa que todos recuerdan, muchos recuerdan, hace de ese pensador un pensador que juega con la palabra. Evidentemente jugaba con la palabra. Para mí fue un mago de la palabra y fue un artista de la palabra, como orador y como escritor, como periodista. Esa es una posibilidad que siempre he tenido. Ahora, tenemos y lo ratificamos, el doctor Luis María Ortiz Muñoz fue moniquireño. Sí, él nació en Moniquirá. ¿En qué? ¿Dónde nació el doctor Exactamente en la hacienda del Novillero, que sí, ya la mencioné, ajá, que por esa época la administraba el padre de él, y ahí nacieron 2 o 3 de los demás hermanos, fueron 7 en total. Ahí esa hacienda todavía existe, es bajando hacia Barbosa, el Moniquirá de Barbosa, uno alcanza a ver algunas ruinas al otro lado del río Moniquirá. ajá. Ahí está, todavía. Esa finca del Novillero. Bueno, seguimos en Diálogos MoniTV de la asociación La Cumbre. En este recorrido que tiene de historia de vida, pero también de la historia misma de nuestros territorios. Por allá en 1923, en la época del presidente Pedronel Ospina, precisamente se comenzó a construir la carretera desde Bogotá, Tunja, Arcabuco, Moniquirá, con destino al Carare, conocida como la carretera del Carare. Y en un lugar que conocemos todo y que, entre otras cosas, la Asociación La Cumbre tomó esa denominación de su nombre después de un concurso interno que hicimos con todos los socios y acogimos el nombre de La Cumbre con su lema actuando con altura y solidaridad. Hasta ese lugar de La Cumbre llegó el presidente Pedronel Ospina, acompañado del doctor Luis María Ortiz Muñoz Ludovico, para inaugurar esta carretera. Ahí en ese año 1923, hasta ahí llegaba la carretera. Quiere decir que de La Cumbre hacia Moniquirá seguramente habían caminos de herradura, ya tocaba echar lomo de mula, ¿no? O a pie, ¿no? Algunas instancias muy bellas que hoy conocemos, desde ahí observamos desde La Cumbre, observamos a Barbosa, recientemente construida como municipio de hace unos 70 años, se observa Güeusa, se observa Vélez, ¿no? Y ellos llegaron a ese lugar en un carro descapotado a inaugurar la carretera. ¿Nos quiere recordar cómo fue ese evento en ese año 1923, doctor Germán? Claro que sí, es muy especial en la memoria de papá. Nos hablaba mucho y cada vez que íbamos a Moniquirá, él hacía detener el vehículo para pararse ahí nuevamente y volver a recordar ese evento. La carretera del Carare fue un proyecto muy especial para mi padre porque hablaba con frecuencia de ese tema y cómo la impulsó él en su época de representante a la Cámara. Seguramente otros de los representantes también de la región, pero el énfasis que él le ponía era algo como de especial cariño para él. Como
te consta en la foto que he puesto a disposición de la asociación, está ese documento histórico que realmente es bien impresionante. Está el presidente Pedro Nelo Espina al fondo, y sobre el carro descapotado está papá y otro asistente al acto. Repito que incluso él hablaba mucho también del ferrocarril del Carare. El ferrocarril del Carare también se desprendió de todos estos orígenes. Ese ferrocarril del Carare fue el que muchos usamos seguramente en el famoso autoferro en que le llegábamos a Barbosa, parando en Puente Nacional, etcétera, etcétera, y que dio lugar al famoso hotel Agua Blanca de Puente Nacional, que seguramente muchos ocupamos y recordamos. Muy especial para papá ese tema del Carare y ese tema de la cumbre. ¿Cómo no? En este recorrido, fijémonos cuántas cosas están apareciendo tan interesantes para nuestros jóvenes, para los maestros, para la ciudadanía en general de Moniquirá, que viene con el acceso a temas de la cultura, a los temas de la historia. Eso hay que destacarlo y es algo muy importante para nuestro territorio. Y en ese sentido, pues también tenemos entendido, doctor Germán Ortiz, que el doctor Ludovico, pues además de ser abogado, magistrado, periodista, político, poeta, escritor, pues sentía mucho su territorio. Y por allá en los años de 1942, también en este recorrido que hemos visto fotográfico, nos encontramos al doctor Luis María Ortiz Muñoz, allí en lo que conocemos hoy como la alcaldía, antes la Casa de Gobierno y anteriormente como la consistorial, ¿no?, en la inauguración de este edificio en 1942. ¿Qué recuerda de esas páginas de su padre, don Ludovico, doctor Germán Ortiz? Realmente es otro recuerdo muy grato, muy especial desde él, y yo conservo es la memoria oral de la familia. Él se refería a eso con mucho aprecio y con mucho afecto, porque fue otro logro de su paso por el Congreso, haber realizado ese proyecto y ese edificio y llevado a su culminación. Fue así que fue llamado a inaugurarlo, siendo ya él magistrado, ya estaba de magistrado en Tunja, y en esa condición fue llamado a inaugurarla, porque el pueblo de Moniquirá recordaba que él fue el que prácticamente gestionó la construcción de ese edificio. La foto lo dice todo, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí está en un balcón pronunciando un discurso de inauguración, y realmente es uno de los gratísimos recuerdos de su paso por el Congreso en favor de Moniquirá. Hablando en Diálogo MoniTV de la Asociación La Cumbre, hemos centrado nuestra intervención alrededor de la vida del doctor Ludovico, que ya lo decimos con más confianza, doctor Germán Ortiz. Y a él no le gustaba, ¿no? No. De ninguna manera. Todo el mundo le decía Ludovico. Algunos que lo querían mucho le decían Padre Ludo. Ajá. El Padre Ludo. Sí, sí. Además con ese juego de palabras, como usted nos comentaba, fantástico. Y es sonora la palabra Ludovico. Sí. Muy bien, pero ahora hablemos también del doctor Germán Ortiz, como nos ha indicado, pues es un médico muy prestigioso por las tierras boyacenses, fue secretario de salud durante 6 oportunidades con varios gobernadores. Quiere decir que ha conocido también el desarrollo estructural y constructivo del Hospital de Moniquirá. Así que queda allí en el lugar que siempre hemos conocido ya por tantos años, más de 60 años, ¿no?, que ya se va haciendo viejo, digamos, no en un término despectivo, porque la arquitectura antigua hay que
hay que respetarla, ¿no? Hay que defenderla, ¿no? Hay arquitectura que debemos mantenerla como grandes reservas arquitecturales de los pueblos. Pero quiero contarle, doctor Germán Ortiz, que seguramente desde 1900, no sé, 60 o antes, que ya tenía la existencia de ese hospital y algunas mejoras, ¿qué intervención pudo hacer usted como secretario de Salud para seguir, digamos, en la mejora de ese hospital? Por ejemplo, o acciones concretas frente al hospital de Moniquirá. Bueno, no puedo dejar de mencionar la historia y una palabra que empleaste ahora, que es el desarrollo, porque yo, con todo el afecto y el aprecio que le tengo a ese proyecto y a Moniquirá, pues también hay que hablar de algo que me impresionó mucho, que yo llamaría el subdesarrollo. Me explico. Yo fui secretario de Salud la primera vez de Octavio Rosselli en 1970 y por recuerdo especial de mi tía Josefina, que siempre fue muy benefactora del hospital, y del ancianato, que nunca se me olvidará también, yo tuve como esa inspiración en la secretaría y para mí era un proyecto especial. Algo ayudamos en el hospital viejo de la época, pero también vino la idea con los sucesivos gobernadores que me ratificaron en el cargo, Humberto Ávila Mora, mi especial amigo, Eduardo Vega Franco, y después, pasado el tiempo, 16 años nada más ni nada menos, Carlos Eduardo Vargas Rubiano me nombró secretario de gobierno y de cierta manera me pidió que siguiera encargado del área de salud, habiendo nombrado de mi parte a un querido moniquireño, el doctor Serrano. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros ayudamos mucho presupuestalmente a arquitectos especiales dedicados al tema de Moniquirá y francamente, claro, yo pues me he ocupado en otras cosas, perdí un poco el contacto, pero me da tristeza lo que me he venido enterando de que todavía sigue eso en construcción y reconstrucción y restauración y de ese tipo de cosas. Yo sí aprovecho esta ocasión tan especial que ustedes me brindan para hacer una invitación al pueblo moniquireño de que, caray, tome cartas en el asunto, porque esto no puede ocurrir. Porque cuando me nombró Vargas Rubiano, yo llegué a ese cargo nuevo 16 años después de las cosas que habíamos dejado, de las bases que habíamos dejado. Y encuentro que es la hora, ya van a ser 30 años después, en que veo que todavía sigue en obra. No debo decir así, desde mi punto de vista, entiendo que ha habido un jalonazo fuerte, especialmente del colega Luis Carlos Olarte, que aprecio mucho y que es también moniquireño, pero la invitación muy positiva es a que esta cosa no puede pasar. Que pasen en otros condominios, pero no en nuestra tierra. Ese hospital hay que terminarlo y terminarlo muy bien como se merece Moniquirá. Bueno, eso en cuanto a Moniquirá, pero Sí. puede decir muchas otras cosas. Claro, no, pero esto en la opinión pública hay una gran preocupación, como usted lo señala, doctor Germán Ortiz, sobre la terminación de este hospital. Es decir, hablábamos del anterior hospital que queda allí sobre la calle, saliendo para la vereda el Alto de Granadillo, el Alto del Granadillo, ¿no? Sí. Ahí se mantiene esa estructura, ya no conserva pues su ambiente Claro. para funcionar como un hospital digno que deben tener todos los pobladores. Y hablando del otro hospital que todos conocemos, de más de 30 años en su inicio de construcción, pues que dejó sus bases allí sentado el doctor Germán Ortiz,
y hoy no se ha culminado eso, es una obra que será, no sé, eterna. No puede ser así. Entonces, por este medio queremos también solicitar a las autoridades del Ministerio de Salud a nivel nacional, la Secretaría de Salud, a la Gobernación de Boyacá, a la Alcaldía de Moniquirá, para que ya no le demos más vueltas y se inaugure pronto esta sede del Hospital Nuevo de Moniquirá. Muy bien, bueno, nos excusan si somos un poco exigentes, pero es que con la salud de un pueblo no se puede jugar, doctor Germán Ortiz. De acuerdo, totalmente. Y bueno, hay aspectos históricos también, no sé si anecdóticos, pero tienen que ver también con el desarrollo de nuestros pueblos a nivel de los nombramientos de los alcaldes. Bueno, yo he escrito un libro que se llama La identidad de un pueblo, Moniquirá, y en la segunda edición, en la investigación, fui a los archivos que están allí, que reposan en la alcaldía de Moniquirá, y revisando folios y folios desde 1923 también, hasta el día de hoy, han pasado cerca de 78 alcaldes. Unos nombrados, como coloquialmente se ha dicho, la gran mayoría a dedo, por intereses políticos de los gobernadores, los recomendados de los patrones de cada una de las provincias, de las regiones. Eso hace parte de la historia. Pues ya después de 1991, con esta constitución se comienza a hacer la elección democrática por votación de los alcaldes. Nos dicen que bueno, que regular, que era mejor el nombramiento anterior porque se dedicaban con más ímpetu, pero no, la democracia realmente significa que es mejor una votación que nombrar a dedo a un funcionario. Eso lo decimos aquí en Diálogo MoniTV de la Asociación La Cumbre. Dentro de ese grupo de los 78 alcaldes, que han sido una buena cantidad de militares, por las épocas precisamente de violencia duras, ¿no?, que se daban de orden público, la alternativa era nombrar alcaldes militares, pero también alcaldes de orden civil, y solamente 2 mujeres han sido nombradas en Moniquirá: doña Elvia Mota de Sánchez y doña Isabel de Cifuentes. Ahí con el nombre de Isabel de Cifuentes creo que le está llegando a sus oídos. Nos podía relatar y contar cómo fue que se dio ese nombramiento de doña Chela de Cifuentes, doctor Germán Ortiz. Bueno, yo he tenido la fortuna, el privilegio, por mi vinculación a la salud pública, de haber conocido muy de cerca el tema de género, que entre otras cosas hoy está tan mal tratado en el orden del día, porque lo tratan políticos que no tienen ni idea científica del origen de esos problemas. Nunca han debido salir de su esfera médica, eminentemente privada, entre el médico y el paciente. Y es una cosa que da tristeza que algunos políticos y hasta políticas mujeres estén también manejando, dilapidando ese tema, tratándolo vergonzosamente. Eso hay que decirlo porque científicamente están desenfocados. Eso sigue siendo del resorte médico y es algo privado. Sin embargo, el tradicional machismo está relegado en la estadística que tú nos traes hoy. 78 alcaldes, solo 2 mujeres. Entonces, ahí está pintado. Bueno, el tema es que con esa sojuzgación tan tremenda de la mujer, que solamente hasta el año de 1953 de Rojas Pinilla le aprobaron el voto femenino. Por allá por los lados de Vélez. En Vélez fue el origen de ese voto de la mujer. Sí, correcto. Precisamente fue uno de los puntales. Pero también resulta que la Josefina Valencia, hermana de Guillermo León Valencia y de Álvaro Pío, esa es una familia muy curiosa, la del maestro Valencia, porque tuvo un hijo conservador muy conocido, expresidente, como fue Guillermo León. Álvaro Pío, a quien tuve el gusto de conocer y tratar con él directamente estos temas, y a Josefina, que fue la autora
como ministra de Educación del general Rojas. Ella es la esencia que captó todos esos movimientos que hubo en todo el país y los convirtió en la aprobación del plebiscito que incluía el voto femenino. Eso fue por el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, yo como que he estado un poquito en el tema de esa discusión hace muchos años. También soy autor, por ejemplo, con algunas distinguidas abogadas, de haberle retirado el D a la mujer. Interesante. De haberle abierto la puerta de que las que no estuvieran contentas con sentirse de alguien, lo podían registrar. Algunas siguen con esa, porque así es la vida. Pero, entonces, vino el caso de estar yo de secretario de gobierno en el año 87, estuvimos 87-88, y me tocó por orden del señor gobernador Vargas Rubiano de encargarme, posiblemente él conocía mi trayectoria en el campo de la administración pública y que podía aportar algo. 3, 2, acción. Entonces, me tocó, como decía anteriormente, por orden del gobernador, ayudar al traslape o a la cirugía plástica que hubo que hacer en el gobierno de Boyacá para la elección popular de alcaldes. Pues, yo era el secretario de gobierno en ese momento. Entonces, 3, 2, acción. Entonces me correspondió como secretario de gobierno de Boyacá, año 87, ahí comenzamos, a hacer la cirugía plástica que había que organizar en las normas y en la práctica en todos los municipios, para la que se nos venía encima la elección popular de alcaldes, pues, y luego de gobernador, obviamente. Entonces, en el caso de Moniquirá, yo conocía mucho a Chela de Cifuentes, excelente institutriz, colega tuya, muy buena, muy reputada en el campo, y muy amiga era de mi tía Pepa, había sido discípula de Josefina Ortiz, y eran muy amigas además. Entonces yo tenía muy de cerca el conocimiento de una persona con las herramientas de lo que yo necesitaba en ese momento. Una persona especialmente interesada en el campo de la educación, especializada en el campo de la educación. Prioridad 1A casi diría yo que en toda la historia, y sigue siéndolo. Entonces, yo no tuve la menor vacilación en que un día íbamos con el gobernador hacia Santana a una visita de gobierno, y el gobernador había oído de mis elogios a Chela, y entonces me dijo, no, entremos de una vez a Miravalle, de una vez recordamos la casa que fue de Ludovico y todo eso, y entramos y la conocemos. Para mí fue eso providencial, porque entonces yo no esperaba como esa reacción de Carlos Eduardo, y entramos a Miravalle y estaba Chela, y en ese momento quedó nombrada Chela, porque ya íbamos los dos responsables de ese nombramiento, porque me faltaba, digamos, el visto bueno del gobernador. El gobernador la conoció y quedó encantado. Dijo, no, esta es magnífica elección. Y así fue, ella nos acompañó algunos meses, no me acuerdo en este momento, y para mí hizo una excelente labor. Las anécdotas también hacen parte de la historia y se convierten en hechos significativos y reales, como el nombramiento de doña Chela de Cifuentes, alcaldesa de Moniquirá. Y quisiera agregar, perdóname, que tuve el gusto porque nuestro departamento
en esa herencia judeocristiana del machismo, pues era muy machista, ya creo que eso lo hemos ido curando con esas... Por la lucha de las mujeres, ¿no? Porque en parte, claro, y haciendo ese tipo de cirugías que no son fáciles. Entonces, tuve el gusto también de nombrar no solo a Chela de Cifuentes en Moniquirá, sino a unas 40 alcaldesas en mi gestión como secretario de gobierno, que eso no tiene antecedentes en la historia de Boyacá. Y eso lo digo con mucho orgullo, mucho aprecio, y es un quiebre en la historia de manejar los municipios de Boyacá. No, y para el doctor Germán Ortiz de esa época, lo que hoy se diría, muchas fans para el momento. Eso espero, ¿no? Que queden a una que otra. ¿Cómo no? Muy bien, seguimos el diálogo en MoniTV de la Asociación La Cumbre, ya casi culminando nuestro programa. Hay una parte nacional que sería bueno también que el doctor Germán Ortiz nos pudiera contar. Fue el fundador de la Academia Colombiana de Salud Pública y Seguridad Social por los años del 2002. Esto es muy importante, ¿no? Porque, como alguien dice, es mejor estar organizado a andar así como cada uno por su lado. Y en los gremios ha sido muy importante. Yo creo que dos gremios que se han destacado en el país ha sido el gremio médico y el gremio del magisterio, por sus luchas, por sus reivindicaciones, por defender la salud, por defender la educación. O de lo contrario, hoy tendríamos muchos problemas, además de los que tenemos frente a la salud, que como derecho constitucional, y la educación, aún hay cantidad de poblaciones a las cuales no llega un médico, no hay un hospital, no hay una medicina. Y crear una organización como la Academia Colombiana de Salud Pública y Seguridad Social, eso es para destacarlo, de pronto para mantener esa vigencia y como antecedente a lo que ha ocurrido posteriormente, por ejemplo, doctor Germán Ortiz, con la Ley 100, que sería bueno que usted emitiera una consideración sobre ese tema. Pues claro que sí, para mí en los últimos años ha sido mi sufrimiento, porque yo escribí un artículo que de pronto te lo hago llegar después, en el año 94, 5 por ahí, criticando la recientemente aprobada Ley 100, pero criticándola de manera muy explícita y muy franca. Fui a su vez muy criticado yo por ese artículo. Y hoy estoy recogiéndolo para demostrar que me quedé fue corto en el año 94. Yo precisamente le anunciaba una especie de catástrofe a lo que se venía con ocasión de la Ley 100. Considerarás pues que ante esa situación estoy completamente autorizado para decir me quedé corto, porque lo que ha pasado en la salud pública con la Ley 100, en la salud, no solo la pública, sino la privada, con ese modelo famoso neoliberal, es un absurdo, es una falta de respeto a la población colombiana, al cuerpo médico. Se han fundado facultades de medicina auspiciadas por EPS, eso no tiene el menor sentido, porque eso va contra, es que se perdió el humanismo de la antigua medicina colombiana. La antigua medicina colombiana fue respetada a nivel mundial, no solo por el humanismo y por la ciencia, sino por la ética. Eso ya no existe. Eso se borró con el sentido utilitarista, pragmático, y no quiero decir más por ahora. Empresarial. Y empresarial. Más. Capitalista en términos generales de la Ley 100, cuando el tema de la salud, y como muy bien lo traes, de la educación, son temas eminentemente humanísticos. Y eso se tiene que ver con respeto
a la condición humana. Horrores como el que hemos visto en La Guajira, eso es algo vergonzoso. Nos pone en una condición para mí peor que Biafra y otros países centroafricanos. Tuve el gusto también, por mi labor de salud pública, de ser invitado por varios gobiernos, que es importante mencionarlo, porque yo traje modelos, por ejemplo, del Japón. En 1970 estuve en el Japón y en Egipto, conociendo los modelos de salud de esos dos estados. Luego en el 85 estuve primero en el 76 en Estados Unidos y en el 85 en Israel. Son 4 o 5 modelos que tuve el privilegio para mí de haber sido invitado por los gobiernos de esos países para conocer de cerca el modelo de cada uno de ellos, y trajimos y se lograron hacer algunos cambios aquí, siempre orientados al tema de la salud individual y la de la familia, y obviamente en un contexto de salud social, pudiéramos decirlo así, de medicina social, de hecho se llamaba. Entonces, en el Seguro Social aplicamos el concepto de medicina familiar, que es un concepto absolutamente novedoso, pero vino el tsunami de la ley 100 que acabó con todo eso. Entonces yo precisamente, pues cuando te digo que sufro mucho, es que esta academia, que la hicimos precisamente los que éramos veteranos ya al comienzo del gobierno de la época, 2002, 2003, etc., hicimos esta academia con el ánimo de recoger todo ese acervo y experiencia de gente que había trabajado en los diferentes campos para hacer una especie de planteamiento. Hicimos pues una réplica dura de la salud pública. Entonces, la verdad es que no nos dejaron, esta academia está ahorita en receso prácticamente. ¿Por qué? Porque el gobierno, que ha manejado la salud pública únicamente mirando el tema financiero, yo creo que todos se darán cuenta de que no estoy exagerando, cuando sale una norma nueva en salud pública es sobre lo financiero, pero no sobre la salud misma. La salud misma. Entonces la salud misma está en crisis, en una crisis enorme. Ojalá la pudiéramos recuperar. Bueno, con el agradecimiento máximo al doctor Germán Ortiz Pérez por estos diálogos que venimos sosteniendo de la Asociación La Cumbre, por Moni TV, el canal comunitario de nuestra localidad de Moniquirá. Vamos a concluir con la lectura de un poema del doctor Ludovico y el agradecimiento final a las cámaras de Sergio Sánchez, la edición de Stephanie Torres, la coordinación de Paul Bacarés y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera, presidente de la Asociación La Cumbre. Muchas gracias por atendernos y les deseamos lo mejor en sus vidas individuales y familiares. Muchas gracias. Muchas gracias también de mi parte a Juvenal y felicitaciones por este esfuerzo tan grande que es llevar a cabo adelante una asociación tan importante como esta. Y al amigo Sergio Sánchez por su amable colaboración en este diálogo que me honra y que me agradezco inmensamente. Encantado, doctor Germán. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, apreciado amigo Juvenal Nieves Herrera. Para mí realmente es muy grato poder dirigir unas palabras a esa audiencia tan querida y tan amable de la provincia de Ricaurte, prácticamente, que es la cobertura de la Asociación La Cumbre. Para mí es
prácticamente emocionante volver a recordar todas esas cosas de adolescencia, de niñez, de juventud, que nos vincularon tanto a la tierra de mi padre, Ludovico Ortiz. Yo tengo por Moniquirá tal vez de los más hermosos recuerdos, por todo, por su calidez, por el aroma moniquireño, que después pienso yo que nos tomó Gabo con el olor de la guayaba. Yo no creo que Gabo hubiera tenido un olor de la guayaba como el que tenemos en Moniquirá. Para mí, repito, entonces, esto es muy grato. Estoy a tus órdenes. Creo que tu pregunta inicial es ¿quién soy? Yo he sido. Ya debemos comenzar a hablar un poco históricamente. Ludovico siempre pendiente y especialmente afectuoso con el pueblo boyacense, con el campesinado boyacense. Compuso esto en homenaje a ese campesinado, que para mí es emocionante volverlo cada vez que sea necesario a leer y a poner a consideración de los paisanos. Se titula El Indio Boyacense, también fue por allá de los años 20. El Indio Boyacense. Recógese su cáustica malicia en la tortura de su faz cetrina, y en sus tenaces brazos se adivina la fiel constancia que en su pecho oficia. Mientras la incomprensión y la estulticia le rebajan en crítica mezquina, el áspero cacique lo confina al tinglado voraz de su sevicia. Pero el indio en su irónica estructura amasa con sudor y con bravura el progreso feliz de nuestra historia, y de sus nervios al compás pujante, una patria prolífica y galán y triunfante ungió en sus pampas que signó la gloria. Ludovico Ortiz, 1924. Bueno, entramos a este pequeño santuario ancestral que me honra mucho y al cual dediqué este libro, que se llama Reyes de Reyes, en homenaje a mi tatarabuelo, prócer de la independencia, general Juan José Reyes Patri. Rafael era sobrino de él en tercer grado, más o menos, ambos de Santa Rosa de Viterbo. Tuve el gusto de hacerle este homenaje a nuestro apellido Reyes, donde recojo varios de los personajes de ese apellido y las características especiales que ha tenido. Aquí, por ejemplo, se lo estoy presentando al maestro Gabo con ocasión de la fundación de su revista Cambio en los finales de los 90 tal vez. Y aquí le estoy mostrando el libro a Gabo, donde le digo jocosamente: maestro, este general sí tiene quien le escriba. Arriba de mi tatarabuelo está el tío bisabuelo, Santiago Pérez Manosalva, que vale la pena la aclaración, nació accidentalmente, como todos nacemos accidentalmente y no escogemos el lugar de nacimiento. Él nació accidentalmente en Zipaquirá, pero su origen es Floresta y Santa Rosa de Viterbo. El padre de él era Felipe Pérez Archila, natural de Floresta. El hijo mayor nació en Floresta
los otros nacieron, Felipe, que fue presidente del Estado Soberano de Boyacá, nació en Sotaquirá, Rafael nació en Toca, y Tercia nació en Tunja, que era la madre del ilustre doctor Diego Mendoza Pérez, uno de los baluartes de la Universidad Externado de Colombia. Diego Mendoza Pérez. Aquí pues hay esta toma de mis hermanos, no sé si se alcanzaría a hablar de mi familia. Ahí está mi padre, Ludovico, ya quizás ahí está como de la edad a la que hemos llegado, sus hijos. Mi madre y los 3 hermanos. Clímaco, muy querido en Muniquirá, de donde fue juez, y que falleció en un absurdo accidente en San José de Pare, habiendo ya sido nombrado magistrado del Tribunal de Tunja. Y mi hermano Jaime, que sigue vinculado a la provincia. Así.